Dios, mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de el Señor en esta hermosa mañana. Vamos a hablar acerca de la diferencia de la religión con una verdadera comunión con Dios. Hay diferencia entre tener religión, conocer religión, ser religioso, a tener una verdadera comunión con Dios, a que haya en nosotros una verdadera conversión. El Evangelio en ningún momento es una religión. El Evangelio es la buena noticia dada al hombre y ella transforma la vida del hombre. Le hace volver al estado original que el hombre perdió cuando pecó. Y como todos nacimos bajo pecado, necesitamos ser convertidos. Necesitamos tener esa comunión que en otro tiempo no teníamos y que la religión no puede hacer. La religión es el conjunto de normas, dogmas, reglas establecidas por un grupo de humanos que con ese fin de tener y hacer esas ceremonias quieren agradar a Dios. Pero la verdadera comunión con Dios no consiste en reglas ni nada que ver. La comunión con Dios es ese privilegio que usted tiene acceso a la gracia de Dios. Puede platicar con Dios cuando usted quiere. Los que somos padres de familia y tenemos comunión con nuestros hijos, no necesitamos cumplir reglas para hablarle a nuestros hijos, ¿o no? Que solo le dice, ve, haz esto, o ven, hijo, platiquemos, y usted se pone a platicar con él. No hay un conjunto de reglas que yo debo de cumplir para poder tener comunión con mis hijos. Yo la tengo porque tenemos comunión. Y creo que todos los que tenemos familia, ¿verdad? Que no nos piden requisitos nuestros familiares para hablar con nosotros, porque hay comunión, hay armonía. La palabra comunión quiere decir esa común unión. En el libro de Hechos encontramos, como en los evangelios también, mucha gente religiosa que tenía religión, pero que no conocía al verdadero Dios porque no tenían comunión con Él. Y es posible, estos hombres religiosos cumplían las normas establecidas por otros hombres y se habían apropiado que esa era la única regla de cómo nosotros podríamos platicar con Dios. Enfoquémonos en uno de ellos. En el capítulo 8 encontramos un hombre llamado Saulo, un hombre religioso de un alto grado social como también en lo religioso, conocedor, hermano, de la ley, pero no tenía comunión con Dios. Y eso sucede en los tiempos de hoy. Mucha gente dice, yo voy a la iglesia, yo tengo mi religión. Y cuando se habla de eso, lo hacen con un orgullo. Esta es mi religión, heredada por mis padres, y qué bonito se oye, pero no hay una verdadera comunión con el Dios eterno, aunque tengan una religión. Pero usted y yo no solo debemos de ser religiosos en ninguna manera, sino que lo que debe de haber en nosotros es una verdadera comunión entre nuestro Padre a través de su Hijo amado Jesucristo. Con su Espíritu Santo en nuestros corazones podemos platicar con Él a la hora que queramos. Esa es una verdadera comunión. Eso solamente lo trajo el Evangelio a nosotros. Porque en otro tiempo, para poder hablar con Dios, solo tenía el privilegio de hacerlo el profeta, el sacerdote, el rey. Dios no se manifestaba hasta que se cumplió la profecía dicha por Joel: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y de ello es que usted ha sido hoy partícipe, que el Espíritu Santo de Dios repose en nuestra vida. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Pero ¿cómo tenemos esa seguridad? Por la fe en Cristo Jesús. Y eso no es religión.
Veamos el caso, Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Cuando lo tengamos, lo leemos. ¿Lo tenemos? Oiga lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué había aquí? Había una persecución religiosa contra aquellos que se les conocía como los del camino o como la iglesia. ¿Y quiénes eran ellos? Los que predicaban el evangelio, los que tenían verdadera comunión con Dios, que era tan especial esa iglesia que era capaz de manifestarse a través del poder de Dios con prodigios y milagros. A ellos los perseguían. Ellos eran los que tenían la verdadera comunión con Dios, y a los religiosos no les gusta tener comunión con Dios. Les gusta ser alabados por los hombres, les gusta que los alaben, les gusta que les digan, uy, qué bonito se ve, pero comunión con Dios no la tienen. Esa es la diferencia entre la religión y la comunión con Dios. Porque ¿quiénes son los que están persiguiendo a los hombres de comunión en aquel tiempo? Los religiosos. Vean quiénes eran. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Acaban de la religión. Oiga, ponga atención a eso. La religión, hermano, hasta el día de hoy hay gente que mata en el nombre de la religión. El evangelio es lo contrario. El evangelio es la llenura del Espíritu Santo, produce el amor, no produce odio. Pero la religión ciega a los hombres y son capaces de matar, en el nombre de Dios. Usted sabe que hasta el día de hoy eso se da. Y ellos creen que al matarlos ofrendan un sacrificio agradable a Dios. Esa es la ceguedad de la religión. Ahí tenemos, hermanos, en el Medio Oriente, hombres suicidas utilizando niños en diferentes partes del mundo, no solo en el Medio Oriente. Todo por defender una religión. Todo por creer que están haciendo lo correcto, pero no están haciendo lo correcto porque no tienen comunión con Dios. Y cuando el hombre no tiene comunión con Dios, puede cumplir reglas puestas por los hombres, puede obedecer y establecer normas que aparentemente son piadosas, pero con ellos no puede tener comunión con Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Acaban de matar a un creyente y sus hermanos se han apiadado y le van a dar sepultura. Pero vean lo que dice el versículo 3. Y Saulo asolaba. La palabra asolar quiere decir que era como aquella persona que llegaba y nomás veía a la gente salía corriendo. Perseguía, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿a dónde? En la cárcel. ¿Quién hacía eso? Saulo. Ponga atención a ese nombre. Y era un hombre solamente que tenía poderío militar. No. Avanza el capítulo 9. Nuevamente vemos a este personaje. Versículo 1. ¿Lo tenemos? Saulo respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quiénes eran los discípulos del Señor? Los que tenían comunión con Él, los que no eran religiosos, los que se les había quitado el velo de la religión y entendieron, hermano, que podían hablar con el Padre y el Padre podría manifestarse en ellos y que el Espíritu Santo los dirigía. Eso eran los discípulos.
Aquellos que dijeron, no podemos callar lo que hemos oído y visto, lo que hemos visto y oído. No podemos. Esos eran los discípulos. ¿Por qué? Ellos habían tenido comunión con el Señor Jesucristo. Ellos no podían callar los milagros que Dios, a través del poder que se manifestó en el Señor Jesucristo, no podían callarlos. Y debido a eso, hermano, eran perseguidos. Lea, versículo 1, no hemos terminado. A los discípulos del Señor vino, ¿a dónde dicen? Al alcalde. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al comandante de la guardia. ¿A quién? ¿A quién vino? Y el sumo sacerdote, ¿quién se cree que es? Es una persona que se cree que tiene comunión con Dios, ¿o no? Entonces, pero si el sumo sacerdote es el que autorizaba la persecución, el que autorizaba incluso la muerte, el que autorizaba la cárcel para los creyentes, entonces el sumo sacerdote estaba ciego. La pregunta, ¿el sumo sacerdote era un religioso? ¿Tenía religión el sumo sacerdote? Claro que sí. ¿Había oído hablar de Dios? Claro, no solo había oído hablar de Dios, hasta lo predicaba. Y cumplía todas las ceremonias religiosas establecidas por los hombres. Y es posible, hermano, al pie de la letra. Pero tenía un problema el sumo sacerdote: no tenía comunión con Dios. ¿Iba al templo? Sí. Como aquí viene a la iglesia la gente, o va a otro lugar. Ay, hermano, vengo de la iglesia, y se sienten bien santos, ¿verdad? Pero a la hora de manifestar su vida, hermanos, se manifiestan como hijos del diablo. Llegando a la casa, agarran a patadas al chucho, aquí en peligro, va a matar. ¿Qué se está manifestando en ellos? ¿Y qué fueron a la iglesia? A cumplir un rito religioso, pero no tienen comunión con Dios. Esa es la diferencia, ¿no? La comunión con Dios te guía por medio del Espíritu Santo. Te hace discernir lo bueno y lo malo. Te hace actuar en una nueva vida que ha sido implantada desde el momento en que usted y yo creímos en Cristo Jesús. El sumo sacerdote era el que autorizaba entonces ¿qué? La persecución. El sumo sacerdote era el encargado de decir sí o no. ¿Pero por qué él? Porque ese es el problema cuando creemos que la religión está de acuerdo a la voluntad de Dios, y no es así. La religión, hermano, es ese conjunto de normas que le hemos dicho que los hombres establecen con un fin, ¿verdad?, de tener comunión con alguna divinidad, dentro de lo cual está hasta la idolatría en la religión. Pero en la comunión con Dios, ahí es usted y Dios. Y ahí no hay normas, ahí no hay requisitos, ahí no hay reglas, sino que Él mismo dentro de usted dicta la forma de vivir, dicta la forma de hablar, dicta la forma de dirigirse. Esa es comunión porque usted lo está oyendo a Él, no a mí. La religión es dirigida muchas veces por los hombres. La comunión es dirigida por el Espíritu Santo. Puedo ser un hombre religioso. Yo puedo optar como el sumo sacerdote, que digo tener comunión con Dios en una forma religiosa, pero dentro de mí, hermano, está verdaderamente la vida que soy, y esa vida no tiene comunión con Dios, sino que expresa todo lo contrario. El sumo sacerdote conocía la ley, un mandamiento de la ley que estaba incumpliendo el sumo sacerdote. Todos lo logramos de conocer. ¿Cuál era? Amén. Uno nada más. Y el que quebranta un mandamiento, ¿qué dice la palabra de Dios? Quebranta toda la ley. Ahora, la pregunta: ¿el sumo sacerdote conocía la ley? Sí. ¿Conocía ese mandamiento? Pero cuando han matado a Esteban, ¿qué dijo? Yo creo que hasta se puso feliz. Uno menos. Conoce el mandamiento, conoce el principio. Pero como no hay comunión entre él y el dueño del principio y el dueño del mandamiento, entonces su naturaleza terrenal todavía no se ha sujetado a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solo tiene religión. Y la vida
terrenal del hombre no puede tener comunión con Dios. Por eso Romanos lo dice, que no se puede agradar con la carne a Dios, sino solamente por medio del Espíritu. Y para vivir por medio del Espíritu, solo con la nueva criatura. El hombre religioso era el que daba las cartas. Versículo 1 es: Saulo, respondiendo aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Para qué vino a él? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos. Y allá que decían, en Jerusalén, como ya tenían el permiso de los sacerdotes, entraba por donde decían, casa por casa. No, hombre, si nosotros hubiésemos hecho esta reunión en tiempos del apóstol Pablo, en una región donde él tenía dominio, donde vivían este tipo de sacerdotes, arrastrados nos hubieran hecho. Y quizás ni nos congregáramos, porque cuando hay peligro, o posiblemente como a causa de la comunión que tenemos con Dios, no nos interesara que nos arrastraran. Pero cuando hay religión, ¿sabe qué dice la gente? Ya no voy a la iglesia porque hablan de mí. No hay comunión con Dios. A los discípulos no les importaba ni la propia vida, hermano, porque tenían comunión con Dios. Esa es la diferencia entre tener y conocer la religión y tener una verdadera comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios, hermano, Dios le habla directamente al corazón. Y Dios se le puede presentar a cualquiera de ustedes y decirle: vaya jovencito, vaya jovencita, vaya aquí, porque esa es mi voluntad. Y usted no puede desobedecer, porque quien se lo está mandando es Dios, y usted lo siente en su corazón. ¿Por qué vino a la iglesia usted? ¿Porque el pastor lo llamó? ¿O porque tiene comunión con Dios? Y dentro de la comunión con Dios, usted sabe que aquí Dios le va a hablar por medio de su palabra. Hay comunión. Ahora dice el versículo 2: y le pidió cartas para... El propósito con el cual eran las cartas, no cartas de recomendación, ¿verdad?, para que le reciban, sino la palabra cartas quiere decir autoridad para hacer lo que él quería. Bueno, las cartas le son dadas en el versículo 3. ¿Alguien puede? Sí, amén. Más yendo por el camino. Ahí queda. La palabra más yendo, ¿qué quiere decir? Que tuvo la carta. ¿Para dónde iba? Por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco. Vaya, ¿para qué pidió carta? Él no hubiera ido a Damasco si no hubiera tenido la carta, ¿o no? Pero ¿por qué va camino a Damasco? Porque se le autorizó. ¿Para que fuera qué? A perseguir cristianos. Pero cuando viene la comunión con Dios, aleluya. Este es lo lindo, este es lo precioso, hermano. Conocí a una persona ya de edad. Esta semana tuve el privilegio, ya le había visto yo, pero platiqué con él. Y me empieza a decir: soy fulano de tal, convertido al evangelio, bautizado, hasta me dijo el nombre del pastor. Yo solo conozco el apellido del pastor, él lo dijo completo. Deportado de los Estados Unidos, me dio todo su currículum, 7 veces en Mariona por comercializar la droga. Y me empezó a decir todo, pero ahora alaba al bendito de los cielos. La vida ha sido transformada. Y yo creía que el hombre todavía fumaba, porque todo así eléctrico, ¿va? No, él así, yo quedaba así, me dijo, ¿por qué? Pero Dios me rescató. El hombre brinca de alegría y no le da pena, hermano. Sí, esa es una vida transformada. Tal día me dijo: tengo que estar en la iglesia, tengo que estar predicando, gracias a Dios me da un privilegio. La vida me la ha cambiado. Si por pura misericordia, me dijo, ando aquí ilustrando zapatos. Pero bien alegre, hermano, dándole gracias a Dios. Amados, la comunión con Dios hace que la vida del hombre sea cambiada, como le va a suceder al apóstol Pablo.
Él en su caminar quiso cumplir con sus normas religiosas. Él creía que agarrando al que cantaba las alabanzas, hermano, él estaba haciendo algo bueno. En su religión, él estaba haciendo hasta condecorado. No, iglesia. En el versículo 3, que no lo terminó de leer el hermano, decía: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Ay, cuando Dios se manifiesta, hermano. Hermano, cuando Dios se manifiesta, que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Y si nosotros empezamos a tener comunión con Dios, Dios nos va a hablar directamente. Dios no va a usar a nadie para hablarle, hermano. Él le puede hablar directamente a su corazón por medio de la palabra. Cuando usted pone un mensaje, cuando usted viene a la iglesia y escucha el mensaje con atención, es Dios que le está hablando. No espere, hermano, que como al apóstol Pablo tuvo este privilegio que se manifestara de esta forma, pero Dios empezó a tener comunión con él y la vida de él fue cambiada y se notó la diferencia entre la religión que profesaba, entre lo que él creía cumplir y con eso agradar a Dios, con lo que Dios demandaba. Una gran diferencia. Qué regocijo, hermano, ver cuando una persona ha sido transformada por el Evangelio. ¿Y usted cree que fueron las normas que puso la iglesia? No, si nosotros como miembros de una organización podemos establecer ciertas normas. Vaya, los hermanos van a venir así, 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 así. Pero en sus corazones no hay comunión con Dios. Y las hermanas, así, 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 así. Y hasta yo le voy a aplaudir, hermanitas, qué bonitas se ven, gloria a Dios. Pero en su corazón no hay comunión con Dios. Porque cuando salen de aquí, hermano, salen hablando de medio mundo. ¿Qué comunión con Dios va a ser esa? Vinieron a cumplir y vinieron bien establecidas, las reglas las cumplieron, las reglas que los hombres les pusieron, pero no hay comunión con Dios, que no sienten ellos que Dios les redarguya cuando están haciendo algo incorrecto. Eso existe, hermano. Pero usted dijo que conocemos hoy qué es comunión con Dios y religión. Vamos a vivir diferente. Vean lo que sucedió. Le rodeó, decía el versículo 3 al final, un resplandor de luz del cielo. Se le manifestó Dios, hermano. Como la hermana contaba, hermano, cuando tuvo ese sueño que vio un torbellino, con permiso de mi hermana de él. Ella vio un torbellino y dice que a la misma vez se deshizo. Amén, hermano. Nunca había vivido eso, ¿no? Y si yo le pregunto qué significa, la hermana sabe qué significa. El torbellino era la tormenta que le venía, ¿ven? Pero dice que a la misma vez se deshizo. Y ahí está la hermana. El torbellino pasó. ¿Ven, iglesia? Esto es tener comunión con Dios. Ella no puede decir yo no entendía. Ahora entiende. Y la gloria es para Dios. Y ninguna norma religiosa le puede interpretar ese sueño. Solo Dios en su corazón. Eso es tener comunión con Dios. Cuando usted siente que le está pasando algo, y esto viene porque yo ando mal. Tiene comunión con Dios, está entendiendo que eso no es agradable a Dios. Amén. No tiene necesidad que el pastor vaya, hermanito. Usted no tiene que andar así. Dios puede usar al pastor para que le exhorte, gloria a Dios por ello. Pero cuando él tiene comunión con Dios, hermano, él mismo, Dios, que estoy haciendo aquí fumando, va a decir, no, hermano. Y va a aventar el cigarro por allá. Y va a sentirse la más vil persona, más miserable cuando uno le falla a Dios. ¿Cuántos nos hemos sentido así, hermano? ¿Y qué cree usted que nos dio el hermano? La comunión con Dios, hermano. Esa es comunión con Dios. Usted sabe que le está fallando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe que no es el hermano el que lo va a criticar por cómo anda. Es Dios quien lo ve y no le agrada cómo ando yo. Amados, comunión con Dios necesita la iglesia. La iglesia no necesita religión. La iglesia no necesita normas establecidas por nosotros. La iglesia necesita aprender a tener comunión con su Padre. Eso nos falta. En el versículo 4, cuando yo quiero tener comunión con Dios, yo debo de caer, yo humanamente. No es que vamos a caer en el pecado, no vamos a interpretar mal,
sino que debe de ser derribada toda barrera religiosa, debe ser derribada todos los pensamientos que yo tengo, porque no son agradables a Dios. Debe de ser derribada mi carne, porque para ello fue necesario que le sucediera esto al apóstol en el versículo 4, ¿verdad? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, hermano, él iba en su caballo, ahí lo dice, hermano, iba camino a Damasco, él iba con su religión en su mente y en su corazón, él llevaba entre ceja y ceja cumplir su religión, él llevaba entre ceja y ceja creer que estaba haciendo lo correcto, agradando a Dios, como mucha gente hasta el día de hoy. ¿Y cuándo se va a convertir? Ah, no, es que Dios solo quiere tal cosa, Dios quiere toda mi vida. Están esperando que se caigan del caballo. Así le sucedió al apóstol Pablo. ¿Se imagina usted en su jinete, hermano? Ha de haber sido bien elegante el apóstol en su jinete, derribado pues por la comunión con Dios. Porque le dijo Dios, Pablito, tú estás equivocado. Para eso Dios tuvo que derribarlo. Ahora ya, cuando Dios nos toma y tiene comunión con nosotros, este es lo que quiero, dice Dios. Versículo 5. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad que cuando no tenemos comunión con Dios no conocemos a Dios, hermano? ¿Quién eres, Señor? Le dice. Nunca había oído la voz de Dios de esa forma. Ya la había oído por medio de las predicaciones. Él había oído a Esteban cuando estaba predicando. Él se había acordado en este momento. Versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, gloria a Dios, a quien tú persigues. Dura cosa, ¿verdad? Hermano, es duro ponerse en contra de aquel que dirige nuestra vida. Porque nosotros, mire, ese es como cuando un niño, ¿verdad? Está sujeto al padre, pero él quiere hacer lo que le da la gana. Viene el padre, pone sus reglas y su disciplina, y el cipote va con todo, y de repente el papá, ¿para dónde va? Y el bicho se queda patinando, porque lo han agarrado de ti. Él quiere seguir y ya no puede, porque está ahora que sube. Y el cipote se hace así, ¿verdad? Nunca han visto cuando los bichitos van así en contra de la voluntad de ellos. Así debe de ser. Dios nos debe de llevar. A veces así vamos. El mundo está allá y el Señor arrastrándonos, ¿ves? Y nosotros queriendo arruinar, pero Dios nos quiere tanto. Y ahí viene Dios teniendo comunión con nosotros, y Él quiere que también nosotros con Él. ¿Para qué? Para que no haya necesidad de eso. Eso le pasó al apóstol Pablo. Señor, ¿quién eres? Le dice. La pregunta: soy el que tú estás persiguiendo. Pero él creía que hacía lo correcto en su religión. Hay gente que al decirle, ay, vaya acabado a la iglesia, pobrecito, sí da lástima. Ay, de hermano, usted diga, déjame. No se ponga a discutir porque usted lo dirige Dios, usted ya sabe que es esto, hermano. Cuando ellos caen, les pasa lo mismo al apóstol Pablo. Dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí hay una conversación, ¿o no? Ahí hay una relación, ahí hay una comunión, ya. Eso no lo tenía el apóstol Pablo. A partir de aquí, el apóstol, aquí ya no se le conoce como Saulo, sino como Pablo. A partir de aquí, él ya botó su religión y empieza a ser dirigido por la comunión que ahora va a tener con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que necesitamos. Y vea lo que sigue, versículo 6, lo hemos terminado. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá. Va, ahora ya no te vas a dirigir solo, Pablito.
No esperemos nosotros que nos boten del caballo. Mejor tengamos comunión con Dios para ir a donde Dios quiere que vayamos. La vida cambia del apóstol Pablo y en el versículo, avancemos hasta versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nadie. Mire, hermano, cuando usted tiene comunión con Dios, la comunión es personal. Dice que los demás oyeron la voz. ¿Cuántos más cayeron del caballo? ¿Ah? Solo uno. ¿A cuántos más les habló el Señor? Dios tiene comunión con usted. Y los demás, igual que todos los días van a la iglesia, es que Dios tiene comunión con usted. Los demás, si los demás estaban a cargo del apóstol, a la verdad oyeron la voz, pero no vieron nada, porque ellos no tenían comunión con Dios. Ahora sí, ya la tienen, apóstol Pablo. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco, aquí vamos a ver otra comunión con Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Vemos la diferencia. Ahora, cuando Dios tiene comunión con alguien, Él lo dirige. No solo vamos a ver al apóstol Pablo, vamos a ver ahora un discípulo. Y dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Cuando usted tiene comunión con Dios, usted está alerta a la voz de quien le llama. Como cuando va, como usted está pendiente de que en el celular le caiga una llamada, ¿verdad? Cae la llamada y usted ya se imagina quién es. Porque usted tiene una relación, comunión con esa persona a la cual usted está esperando que le llame. Dios le está llamando hoy. Amén, hermanos. Cuando alguien es discípulo y tiene comunión con Dios, léeme por favor el versículo 5 en voz alta. Ponga atención a lo que dice el versículo 5. 9:5. Ajá. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién dijo eso? Saulo. Saulo. Vaya, ahora lean el versículo 10. Entonces, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Ah? ¿Cómo dijo? ¿Por qué dice así? Porque él sabe quién está hablando. ¿Qué es eso? Comunión. Y el otro que tenía, el que tenía religión, cuando Dios le hablaba, no sabía quién era el que le hablaba. Pero este, como sabía con quién tenía comunión, cuando oyó la voz de su Señor, dijo: heme aquí. Como cuando usted está oyendo un mensaje y el mensaje, hermano, nos está tirando, ¿verdad? Pero usted sabe que es Dios que le está hablando. Usted dice: Señor, es verdad, yo soy que necesito ser cambiado, como lo dice esa palabra, porque tiene comunión con Dios. Pero el que no tiene comunión con Dios dice: el pastor por mí lo dijo. No vuelvo a la iglesia. Ese solo tiene religión. Me voy a ir para otra iglesia. Y allá a la otra iglesia donde llega, hermano, va el pastor a predicar del mismo pecado donde anda el hermanito. Y vuelve a decir: esta iglesia no sirve. Porque tiene religión, pero no tiene comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios no necesita ir a la iglesia, hermano. Él sabe que donde va Dios le va a hablar por medio de la palabra. Él sabe que al leer la Biblia en su casa Dios le va a hablar porque tiene comunión con Dios. Porque está viviendo la nueva criatura. Ananías no dijo: ¿quién eres, Señor? Ananías dijo: heme aquí. Porque él conocía cuando Dios le hablaba. Y usted bien sabe cuando le habla a algún familiar conocido, porque tiene comunión, conoce la voz, el tono, el timbre de su voz. Sabe cómo habla, sabe qué le va a decir.
Él no sintió extraño que Dios se le revelara y le dijera: Ananías, heme aquí, Señor. Diferencia, ¿verdad? 11. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él. Gloria a Dios. Ya hay una diferencia entre aquel hombre que tenía una religión. Ahora dice que Jesús está diciendo que este hombre que está allá ora, porque le ha cambiado la vida. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahí está, hermano, cuando hay comunión con Dios, usted puede hablar con Él y usted le puede decir cualquier cosa a Dios, pero Dios mismo le va a llevar a convencer que lo que tiene que hacer es lo que Él está demandando. Vea lo que sigue, versículo 14. Y aún he aquí autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tuvo ¿qué? Miedo, ¿o no? Pero está él platicando ¿con quién? Con su Dios. Y él mismo le va a quitar a usted. Cuando usted tiene comunión con Dios, Dios le va a quitar el temor. Usted mismo va a sentir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque Dios puede platicar con nosotros y nosotros con Él. ¿Qué está haciendo Ananías? Platicando con su Señor. Y vea lo que le dice el Señor. 15. El Señor le dijo: tenés miedo, Ananías. Pues no vaya. Así le dijo. Nosotros somos así. Ay, hermano, va a caer una gran tormenta. No voy a ir, me va a hacer daño, me va a dar mucosera. Nos van a invitar a una fiesta, hermano, que aunque les dé mucosera, mucoso, hermano. Amén. Ahí, hermano, ojalá que no estén tomando la temperatura. Aquí ni la temperatura se les mide, ¿verdad? Pero allá, ojalá que pase donde están midiendo la temperatura. Pero vamos a ver pachanga, ahí van. No tienen comunión con Dios, tienen comunión con la pachanga. A la iglesia, hermano, arrastrado de allí. Vea lo que sucedió en el versículo. El Señor le dijo: ve, cuando hay comunión con Dios, usted tiene que obedecer. Amén, hermano. Le digo algo: la norma religiosa impuesta por el hombre, usted quiere la cumple o no, y la puede cumplir, pero quizás no le agrade a Dios. Pero cuando usted tiene comunión con Dios, la regla puesta por Dios, hay que obedecerle. ¿Y sabe qué? El Señor no ablanda sus reglas y sus mandamientos. Él los establece. ¿Usted cree que el Señor Jesús iba a buscar a otro? No, vea. Él sabía con quién estaba hablando. Ve, dice, porque instrumento útil me es este para llevar, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano, dijo: ¿cómo? Pero ¿quién dijo a Ananías que era Saúl? Era uno que perseguía, ¿verdad? ¿Cómo lo veía aquí? Pero Ananías, ¿con qué actitud? Dice el Señor que es hermano. Se le quita el prejuicio de que es un perseguidor. Se le quita el temor porque ha tenido comunión con Dios. O lo ve usted que llega: aquí está Pablo. Entró, dice, y de una vez oró por él. ¿O no, hermano? Es la diferencia cuando usted tiene comunión con Dios, solo tiene religión. Si solo tiene religión, hermano, ahí vamos a estar temerosos. Ay, hermano, no sé si este año me voy a morir. El que tiene comunión con Dios ni a la muerte le tiene miedo, hermano. El que tiene comunión con Dios a punto de morir dice: alguien el Señor por mí. Porque tiene comunión con Dios. Pero el que no tiene comunión con Dios, hermano, le tiemblan los pies. Ay, Señor, no me lleves todavía, porque Él no está preparado.
algo esconde quizás. Hermanos, no se trata de tener religión, se trata de tener comunión con Dios. Terminemos, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo: hermano Saulo. Porque ¿quién me había dicho yo que ya que era hermano? ¿Ah? Jesús. Pero antes de que Jesús se le revelase a Ananías, ¿cómo veía a Saulo antes de que Jesús se le revelase a Ananías? Como un perseguidor. Pero ¿cómo ha llegado hoy? Hermano. ¿Quién le dijo que era hermano? La comunión que tenía con el Señor. Dice el versículo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te aleluya, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno. Gloria a Dios. Porque te falta todavía, le dijo. Aquí es donde es lleno del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Cuando le es impuesta las manos por Ananías. Y habiendo tomado alimento, 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mira, hermano, cómo es la comunión con Dios, ¿verdad? 19. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Leámoslo, con esto terminamos. Del 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Para qué lo ha transformado? La religión, la comunión con Dios. Ahora él va a sufrir por causa del Evangelio. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, muchos más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús. Pero ¿quién era el que le había enseñado todo eso? La comunión con Dios. ¿Hemos aprendido algo esto? Mañana aprendamos no a venir a la iglesia, hermano. Tengamos comunión con Dios y habrá una diferencia en nuestras vidas. El que tiene comunión con Dios se le nota, hermano. No porque venga con Biblia a la iglesia, no porque ande bien vestido, sino porque su forma de vivir está agradando a aquel que le llamó. Porque tiene comunión con Dios, porque sabe que no es una norma religiosa la que va a cumplir, sino que va a cumplir la voluntad del que lo ha llamado, con quien él tiene comunión. Hay diferencia entre la conversión, hay diferencia entre la religión y la comunión con Dios. Amén. Oremos en esta mañana. Amado Dios y Padre nuestro que está en